Vamos a tomar un pasaje de Santiago en el capítulo 2, verso 18. Amén. Si lo tenemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Bueno, sí, yo también había escuchado de nuestro hermano Juan Avellaneda, que cuando, no lo nombró, creo que no lo nombró el pastor, pero era nuestro hermano Juan, que cuando empezó a enseñarnos acerca de la justificación, él decía que la iglesia no tenía fe, y nosotros eso no nos cerraba, porque decíamos, nosotros por la fe estamos aquí, por la fe estamos reunidos, por la fe hemos creído, por la fe leemos su palabra. Y él decía que la iglesia no tenía fe porque no le creía a Dios, no creía su palabra. Creía lo que Cristo había hecho, pero cuando leía lo que Cristo había hecho a través de su palabra, la iglesia dejaba de creer. Entonces la iglesia decía que todavía eran pecadores que tenían que alcanzar una salvación. Y él nos enseñó acerca de que todos los que habían creído en Cristo Jesús habían sido justificados por su gracia, justificados por su sangre, justificados por la fe. O sea, declarados justos delante de Dios. ¿Quién nos declaró justos delante de Dios? Dios mismo, el juez. Habiendo él matado a su propio hijo, él mismo ofreció el pago para nuestro rescate. Él mismo ofreció el pago para que nosotros no fuésemos condenados. ¿Quién nos condenaba? Su ley, la ley de Dios nos condenaba. Él mismo proveyó un pago para satisfacer las justas demandas de su ley y absolvernos de condenación. Eso es lo que dice la Escritura y a nosotros nos costó creer. Entonces él decía, la iglesia dice que tiene fe, pero no la tiene. Entonces decía el pastor Raúl de que esto sucede en este tiempo porque él ve a la iglesia demasiado quieta y estamos en un momento, parece que no estamos atentos a lo que viene, no nos preparamos para cuidar a los que vienen. Parece que si viene una persona nueva, queda en el medio nuestro sola y nosotros nos ponemos todos contra la pared. Ese fue uno de los reproches. Entonces quiere decir que cuando tenemos que poner nuestra fe por obra, no lo podemos hacer. La Escritura habla por sus frutos, porque nosotros tenemos una crítica constructiva, por supuesto, hacia todos los creyentes, que sí los reconocemos como creyentes a las personas porque creen en Cristo. Muchos están en las congregaciones, creen en Cristo, pero es como que no tienen rasgos de ser hijos de Dios. Parece que hay una diferencia. El Hijo de Dios parece que está en otra categoría. El Hijo de Dios siente lo que su Padre siente. Y el creyente en Cristo es alguien que sigue al Señor, como muchos seguían al Señor hasta de lejos. Un creyente en Cristo. Pero el Hijo de Dios es diferente. Bueno, Santiago habla acerca de la fe, la evidencia de la fe. En toda su carta, Santiago dice que el creyente, que es un verdadero creyente, que pertenece a la iglesia, que pertenece al Señor, obra. No solamente dice lo que es, sino que por lo que hace, se ve lo que es. Por lo que hace. Amén. Por eso pone un ejemplo, pone el ejemplo, ahí lo tienen ustedes como título, la fe sin obra es muerta, desde el verso 14, verso 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, ¿ve? Él pone un ejemplo de fe, que si hay alguien que tiene alguna necesidad y se le cierra la mano
o se le dice lo que tiene que hacer, pero no se le da, o sea, es de balde decir que estamos para accionar, porque Dios nos ha llamado para accionar, para solucionar problemas, dificultades. Este pasaje directamente nosotros lo podemos llevar a una atención donde las personas necesitan que nosotros le hablemos porque necesitan comer de lo que nosotros comemos y también de abrigarse de lo que nosotros nos abrigamos, que es de la palabra del Señor, revestidos de Cristo. Todas las personas vienen sin esta cubija, sin este cubertón, sin esta frazada, vienen sin estar cubiertos del Señor. Y vienen a las congregaciones, o a veces pasan por las congregaciones pensando de que ahí está la solución para su vida, ahí está el alimento, ahí está el cariño, ahí está el amor, ahí está la misericordia, ahí están los brazos de Dios en las personas para con ellos. Pero si viene alguien y se le dice lo que tiene que hacer y nadie lo acerca ahí, nadie le abre la puerta, porque nosotros sabemos cuál es la puerta. Y sabemos dónde están los alimentos. Por eso cuando llega el hijo pródigo le dicen, vayan a buscar el calzado para él. ¿Y quiénes sabían dónde estaba el calzado? Vayan a buscar la ropa para él. Los que estaban en la casa. De eso se trata. Porque la fe, si no tiene obra, no hay forma de poder mostrarla. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. A ver cómo haces para mostrarme la fe sin la obra. No se puede. Si la fe no obra, yo le decía a los hermanos ayer o antes de ayer, el mejor termómetro que nosotros podemos tener para mostrar y para ver que nuestra fe está en acción es servir a Dios. La única manera, eso es la regla por medida cuando nosotros servimos, más le creemos al Señor, más confiamos en Él, más le conocemos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida. Entonces nosotros tenemos que estar, por eso el pastor Raúl decía, cada uno se tiene que examinar. Si realmente quiere, un hijo de Dios termina sirviendo a su Padre, sirviendo. Un creyente puede ser creyente en Cristo porque ha creído en Él y le sigue y aún le puede seguir de lejos. Pero la fe sin obras, la fe sin servicio, es una fe muerta. Es una fe que no se puede mostrar. Por eso Santiago le dice, muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, ¿cómo haces para mostrarme? No, porque yo leo. No, porque yo oro. Bueno, pero eso lo sabe Dios nomás. Y la iglesia, para que se sumen las personas, por eso nos apuntaba un pasaje en Hechos cuando cayó un temor en las personas en ese tiempo, en la primera iglesia, y el Señor dice que añadía, pero porque el trato que ellos estaban teniendo entre sí, las cosas que estaban sucediendo, daba evidencia, pero clara evidencia de que ellos habían creído. Por las cosas que estaban sucediendo, compartían el pan y un montón de cosas que hacían juntos, que eso hacía que las personas vieran cosas. No solamente se pensaba que hacían cosas, sino que las cosas se veían. Y las personas necesitan ver. Las señales son para los incrédulos. Las señales no son para los creyentes ya son creyentes. Por eso esta clase de señales es para las personas. Si nosotros estuviéramos allá afuera, nosotros quisiéramos ver cosas que nos indican que ahí está el Señor. Yo siempre le comento que nosotros fuimos un día a una iglesia con mi esposa allí en Derqui, porque no sé por qué causa estábamos ahí 2, 3 días, 4 días, no sé. Bueno, era el deseo de ir a ver en una iglesia, nos sentamos allá en lo último, ninguno nos saludó, se terminó la reunión, hasta el pastor se fue, pasaron todos por al lado nuestro, ni la hora nos dieron. Ahora, ¿cuál fue nuestro pensamiento? ¿Cuál fue nuestro comentario después? Creo que eso no hay que hacer con ninguna persona, si no la persona piensa, no era el lugar, me dejé llevar por algo que no es de Dios, no es la familia que yo estoy buscando. Cada uno de nosotros tiene que mostrar un servicio, venga la persona que venga, nosotros necesitamos conversar con ella.
Nos tenemos que ver reflejados, como si nosotros fuéramos por primera vez a una congregación con toda clase de necesidad, necesitando de Dios, ya sea material, anímico, o vengo por otro, o vengo por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, vengo buscando algo. Así se me acerque un niño, un joven, sea un matrimonio, no necesitamos conversar. ¿Por qué? Porque nosotros somos las herramientas que Dios tiene para comunicarle a la otra persona lo que la otra persona necesita. Eso es lo que dice Santiago. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Porque una planta puede ser para fruto, pero por ahí pasa toda una vida y no hay fruto. Esas son cosas que uno las tiene que desear en el Señor. Amén. Porque nadie puede mostrar una fe sin obras. Abraham pudo mostrar su fe porque él no se quedó sentado en la casa. Tuvo que salir y ni siquiera sabía dónde iba. Hoy nosotros sabemos dónde vamos. Sabemos las cosas, tenemos el conocimiento. ¿Ve? Tenemos un conocimiento que sabe dónde nosotros vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que nada nos podrá detener. Todas esas cosas nosotros las sabemos. Pero hay personas que no lo saben. Hay personas que no lo saben. Por ahí es tanto lo que sabemos que nos vemos estáticos cuando realmente tenemos que hacer algo. O a veces no queremos entrar. Parece que es un terreno ajeno al servicio. Cuando es un terreno de la iglesia, el servicio es un terreno de toda la iglesia. Amén. Por eso dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Santiago, por supuesto, lo está llevando a algo material para que todos lo veamos. Pero Jesús, estando con la samaritana, le dijo a sus discípulos, yo tengo una comida que ustedes todavía no saben. Amén. Las personas vienen con nosotros sabemos que vienen con necesidades espirituales, lo sabemos. Sabemos que algunas personas vienen a punto de morirse en esa búsqueda del Señor, a punto de morirse, como que se dan la última chance. Es la última chance que me doy. Voy a una iglesia evangélica, quiero conversar con una persona que va a la iglesia y es la última vez que lo voy a hacer. Y nosotros por ahí tratamos de esquivar porque creemos que no tenemos la palabra para decirle a esa persona que se arregle el pastor. ¿Y si no llega a hablar con el pastor? ¿Y si la persona no llega a hablar con el pastor? ¿Y si no viene a hablar con el pastor, quiere hablar con una persona de la congregación? De eso se trata. Por eso yo sentía como el pastor decía acerca de que nosotros decimos que tenemos todas las cosas, pero en el momento de accionar somos lerdos, somos tardos para hacerlo. Por eso, cuando nos apuntó acerca de Gálatas capítulo 6, inclusive, no es que yo vino solamente a la congregación, a veces uno descansa, uno descansa en otro, que está mal. Descansamos uno en otro para decir, no, que lo atienda el portero, que lo atienda el pastor, que lo atiendan los que están ministrando. No lo atiende nadie. Es una mala forma de ser. Creo que empezó en 6.3, creo que era 6.3, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Amén? ¿Lo estamos oyendo? Su propia obra. Esa obra que el Señor ha comenzado en nosotros, en Filipenses 1:6, donde dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Nosotros no sabemos hasta qué altura está la obra, hasta que nosotros nos ponemos a conversar con las personas. Yo no sé si pienso yo que ninguno de nosotros quiere irse de esta tierra sin haberle comunicado a otro el mensaje de salvación. Bueno, ese es un punto. Yo no sé si usted quiere irse de esta tierra sin haber engendrado un hijo en la fe. ¿Quiere irse de esta tierra sin haber engendrado un hijo en la fe? Tenemos familias, si hablamos de nuestros hijos, de los años de matrimonio, tantos años de matrimonio, tantos hijos y hemos criado hijos. ¿Hijos en la fe?
Nos hemos dedicado a alimentar, a hablar, a conducir, a llevar a personas al Señor. En su crecimiento le hemos acompañado en el crecimiento. Hemos sido compañeros de milicia con alguien. Hemos estado ahí. ¿Sabe cuánto necesitan solamente un compañero, una compañera de milicia en el Señor, de la obra en el Señor, haciendo algo para el Señor, evangelizando, llevando o mirando a una familia, queriéndola llevar al Señor y turnándose para hacerlo? El mal hace de esta manera cuando quiere encerrar a una familia, la encierra en la maldad, le cierra todas las puertas. A veces nosotros miramos por la ventana cómo hacen las personas malas en querer llevar hasta a los niños a hacer cosas malas. Insisten hasta que los llevan a hacer cosas malas. Por la ventana nosotros miramos cómo a los jóvenes hacen exactamente lo mismo. Insisten una y otra vez hasta que arrastran a los jóvenes a las cosas malas. El mal hace su ejército, tiene paciencia para hacerlo. Y nosotros tenemos un mensaje de salvación. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros no queremos terminar como dijeron el pueblo judío. Abraham tenemos por padre. Lo nombró el pastor Raúl. Abraham tenemos por padre. Sino a Jesucristo tenemos como nuestro Señor. Bueno, trabajemos para Él. Que lo haga fulano, que lo haga mengano. Estamos esperando tanto que lo haga el otro que cuando viene una persona no lo hace nadie. Y es una falta, es un reproche que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Para poder despertar, para poder reaccionar. Porque no quisiéramos que le hagan a ninguno de nuestros hijos una cosa así, a ninguno de nuestros nietos. Y si yo desaparezco de esta tierra, no me gustaría que le hagan a ninguno de los hijos de mis nietos. Una iglesia que esté preparada para recibir a quien sea. Hay personas que van a venir de otros lugares, de otras congregaciones. Una persona que viene de otra congregación no viene hablando como nosotros. Ustedes han conocido a gente de otras congregaciones que no hablan como nosotros, no cantan como nosotros, no leen como nosotros, no oran como nosotros y tampoco se portan como nosotros. Pero nosotros sabemos dónde lo tenemos que llevar. Es nuestra tarea. Y para eso es paciencia. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, no la prueba del otro. Quiero someter a prueba la obra del otro. No. Someta a prueba su propia obra. Lo que estás haciendo, lo que estás pensando, cómo estás sirviendo al Señor. Eso somete a prueba. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro. Amén. Lo que alcanza el otro a veces a mí me pone contento porque lo alcanza, porque estoy orando por él. Sí, está bien. Pero esto ha sido una exhortación también para mí, para que uno no descanse ni siquiera en lo que ya tiene. No hay descanso para esto. Si el Señor lo permite, mañana vamos a hablar acerca de la esclavitud. En esto no hay descanso. Más crecemos, lo que nosotros tenemos que ver, si más crecemos, más servimos. Si ese no es nuestro regulador, si eso no es nuestra regla, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. No dice la Escritura, no puede decir nunca la Escritura, más crecemos, menos servimos. La Escritura dice, más le conozco, más le amo. Cuando habla de fe dice, más le conozco, más conozco al Señor, más confío en Él. Por eso que dice que la fe crece, porque habla de confianza. Más le conozco a Él, menos sirvo. No es así. No es así. En la escuela bíblica se necesita personas que conozcan del Señor e intervengan en palabra para poder edificar a otros. En la escuela bíblica de los chicos, en la escuela bíblica de los jóvenes y en la escuela bíblica de los grandes. Para eso están los grandes, para eso están las personas que están entrando en edad. No se permita, como se han permitido tantos mayores de 40 años de evangelio y ningún fruto. No se convenza de eso, no es así. Al que más tiene, más se le va a dar. Porque si tiene, porque Dios se lo ha dado.
Y si Dios se lo ha dado, Dios es el que mira eso. ¿Cómo Él está llevando? Y si se le está dando más, es porque Él está siendo fiel en lo que se le ha dado. Si en lo poco me eres fiel, mire cómo son las cuentas del Señor y cómo es la regla por medida. Si en lo poco me eres fiel, todos sabemos eso, ¿no es cierto? En lo mucho te pondré. Nos da miedo a veces, parece que lo mucho nos va a hacer daño, lo mucho va a favorecer a muchos. Deberíamos alcanzarlo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es favorecer a las personas, como dice Santiago. Si viene alguno, miles vienen a las congregaciones por año, miles de personas, buscando al Señor de diferentes maneras. Nos vamos a equivocar a veces atendiéndolo y vienen solamente a burlarse de nosotros. Y sí, pero nuestra tarea es en el Señor, amén. Así se burlen. Yo hice lo que tenía que hacer. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pastor, perdí mi tiempo, era un joven que vino solamente a burlarse. ¿Sabe cuánto estuve charlando con él? 3 días, se burló de mí y se fue. Pero hiciste tu trabajo, hiciste lo que tenías que hacer. Le fuimos a visitar con mi esposa, pastor, lo fuimos a visitar con mi esposa, 2 o 3 días. Toda la semana estuvimos charlando con ellos, pero no, se burlaron, dijeron que iban a ir para otro lado. Pero hicimos nuestro trabajo, amén. En aquel día, la recompensa, o lo que Dios tiene para nosotros, no se lo dará a otro, amén. Amén, hermanos, ¿cuánto damos gloria a Dios? Esto hizo nuestro ejemplo Abraham. Una persona que, el pastor cuando me explicaba estas cosas antes de predicar, me decía, ¿qué hubiera pasado con Abraham si lo hubiera llamado y él no hubiera hecho caso? No hubiera pasado absolutamente nada con él. Bueno, nosotros tenemos que mirar esas cosas, tenemos que mirar, no solamente por el ejemplo que debemos dar, sino porque necesitamos tener fruto. Hoy más que nunca hay personas que si no hay un interés de por medio no quieren servir al Señor, son interesados. ¿Cuánto me das? Como diciendo, ¿cuánto me das? Si yo tengo que perder para servir al Señor, no sirvo. No están dispuestos a perder, no están dispuestos a perder tiempo, no están dispuestos a perder cosas, privilegios, comodidades. Nadie quiere perder las comodidades por servir al Señor. Eso cuesta, cada vez está costando más. Por eso vemos a la iglesia así, una iglesia que se ha quedado. Amén. No será así con nosotros. Dios nos ha hablado para que nosotros despertemos. Amén. Para que nosotros realmente que no nos suceda. Es un ejemplo lo más que tantas veces lo hemos oído, que hizo mención el pastor Raúl también en el San Mateo capítulo 13. No dejan de ser ejemplos nomás, ejemplo de lo que no se tiene que hacer, ejemplo de lo que uno tiene que guardar. Del verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, de aquellos que tienen la semilla o de aquellos que se encuentran con esta semilla. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, el malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nosotros sabemos que estas cosas van a suceder con las personas, van a suceder con aquellos que oyen solamente. Después está el que fue sembrado en pedregal, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Eso sabemos que puede ocurrir, no tiene raíz en sí mismo, sino lo que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Eso sucede? Sí que sucede con las personas, que viene la persecución por causa de lo que recibió, y el mal sigue obrando hasta que tropieza y lo hace dejar. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y se hace, ¿qué cosa? Infructuosa, no tiene fruto. ¿Amén? ¿Lo está leyendo? Este que fue sembrado entre espinos. A veces nosotros le damos la palabra, esto significa que uno habla con las personas y nosotros no sabemos en qué condición está su corazón, porque nosotros no vemos el corazón de las personas. El que conoce el corazón de las personas, ¿quién es? Nosotros decimos, Dios conoce el corazón de las personas. Nosotros hablamos la palabra y tiramos la semilla, ¿amén? Nosotros le damos la palabra.
Ahora, lo que pretendemos nosotros es que la palabra caiga en una tierra buena donde la persona oye, entiende la palabra y da fruto y crece. Eso nos gusta a nosotros, eso nos va a poner súper contentos. Pero el que conoce esta clase de corazones es Dios. Nosotros lo asumimos esto como que cuando Dios nos habla a nosotros, gracias a Dios que fuimos la buena tierra. Amén. Pero estas son cosas que nosotros podíamos haber sido aquellos que oyeron la palabra y dejaron que las cosas para otro día. Amén, hermano. Pero no fue así. Ahora, esto no va a ser sin pruebas, sin dificultades, sin angustias. Es seguro, todos aquellos que se han dedicado al servicio del Señor han pasado por dificultades como Abraham. Los chicos, uno de los jóvenes me preguntó estábamos hablando acerca de la confianza, y bueno, Dios no le pidió que sacrificara a su hijo cuando recién comenzaba, porque su fe, su confianza en el Señor recién estaba creciendo. Dios cuando le pidió, el joven tenía como 20 años cuando le pidió a su hijo. Amén, amén, hermano. Isaac tenía 20 años y Abraham confiaba mucho en el Señor. No fue fácil, por supuesto, no fue fácil, pero así nuestra fe va creciendo. Pero la evidencia es cuando se pone a prueba. Es bueno que la fe sea aprobada y tiene que ser a través de servir al Señor. Amén, a través del servicio, que sucedan cosas a través de servir al Señor. Estar trabajando para Él, así como Él lo hizo por nosotros, así como ni bien vino a esta tierra, comenzó a trabajar para llevarnos con Él. Amén. En Santiago capítulo 1, por eso la exhortación de Santiago a los hermanos es que ellos llevaran a la práctica, no porque quería verlos accionar, sino porque la práctica de la palabra es lo que le iba a ayudar en la formación, en la firmeza, en la seguridad. Era la obra de la palabra en cada uno de ellos. Del verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, pero pronto para oír, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué le está hablando? ¿A personas que no eran del pueblo del Señor? Sí, eran del pueblo del Señor. ¿Y cómo le estaba diciendo? Pero sed hacedores de la palabra. Suena a veces como si fuera, tienes que hacerlo porque si no, no es de provecho. Y si es de provecho, ¿cuál es el provecho? El provecho es la formación. El provecho es la formación de la persona. El provecho es el sentir, que llegue hasta el sentir. Porque si no, siempre me va a costar. O sea, siempre me va a costar. ¿Pero por qué me cuesta? Y porque no está formado el sentir. ¿Y cuál es el sentir? El sentir misericordia por la persona. Sentir amor por la persona. Sentir el deseo de querer hablarle. El deseo de que esté de este lado. ¿Y cómo se...? Eso no se inventa, eso se tiene que formar por la palabra de Dios. Por eso quiere que vayamos a la práctica. ¿Amén? Nosotros creemos que el amor, la misericordia, ese sentir que había en el Señor, se forma en nosotros con solo mirarlo, con solo leerlo. No, yendo a la práctica de la palabra. Si no, siempre lo voy a ver en otro, como dice a los Gálatas. Siempre qué bueno, me gusta cómo es ese hermano, qué vida piadosa que tiene. Esa hermana, qué buena que es. Tiene una vida piadosa, una formación, se ha formado por la palabra de Dios y tiene misericordia, tiene amor y siempre está
mostrándose es dada hacia los demás. ¿Se da cuenta? Amén. Eso dice la Escritura que se tiene que mostrar. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y este es semejante a un hombre que se considera en el momento, parece que hasta se viera en el espejo reflejado en lo que está leyendo o oyendo, pero cuando se da vuelta se olvida y hace cualquier otra cosa. Amén. ¿Deja de ser creyente? No, sigue siendo un creyente. Sigue siendo un creyente. Yo digo, tiene que haber una diferencia, porque nosotros decimos, son cristianos. Pero cuando hablamos de un hijo de Dios, puntualizamos ahí. Un hijo de Dios es alguien que tiene los afectos del Padre, alguien que tiene rasgos del papá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Yo creo que una de las características que hacen que nosotros veamos nuestra fe, cada uno de nosotros, es sirviendo al Señor. Si en este momento ustedes me preguntan a mí, ¿en qué, pastor? ¿En qué puedo servir al Señor? Creo que la mayoría lo sabe y algunos lo van a averiguar. Amén. Algunos lo van a averiguar, porque es solamente disponerse y querer hacerlo. Luego lo demás lo hace el Señor. Lo hace el Señor. Siempre hay lugar. Dice que el siervo le fue dada la orden de invitar a buenos y malos que entren, porque ya estaba todo preparado. Entró y dijo, Señor, hemos traído a buenos y malos, pero todavía hay lugar. Para el servicio también. Siempre hay lugar. No importa de que haya 10 acomodando los bancos, sea el número 11. Y háganlo por turno. Cuando se lee a los levitas, lo hacían por turno. Amén. Porque si no, a veces es un buen pretexto. Ya hay quien acomode esto, ya hay quien cante, ya hay quien haga esto, ya hay quien haga lo otro. Entonces, utilizo como pretexto de que no me necesitan todavía. No se trata si el pastor necesita o si te necesitan los hermanos. Nosotros tenemos que servir al Señor para poder servir a los hermanos. Amén. Si miramos las cosas al revés, nunca la cuenta nos va a salir bien. Jamás. Primero al Señor y por el Señor. Por eso hay varios hermanos atendiendo una cosa. La escuela bíblica todavía no se pudo todavía inaugurar lo que es la escuela bíblica para los niños. ¿Cuánto hay anotados para esto? No lo sé. Solo sé que debe haber muchos chicos allá afuera esperando que haya una escuela bíblica. Y algunos están esperando aquí adentro. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Cada uno de nosotros tiene las facultades para poder hablar con Dios y para poder ofrecerse al Señor. Amén. Gloria a Dios. El que contrata obreros es Él. La mies es mucha. Los obreros siempre fueron pocos. Amén. Cuando más obreros hay en una iglesia, mucho mejor es. Cuando toda la congregación está preparada, una de las cosas que he hablado con los hermanos, que todos tendríamos que tener las virtudes que se pide para los ministerios. Eso es algo que tiene que estar en toda la iglesia, como cuando se eligieron los primeros obreros o los primeros 7 diáconos. La orden fue, busquen entre vosotros. Y si usted lo lee, los requisitos, esos requisitos lo tenía toda la iglesia. Busquen entre vosotros. Ahí, o tendría que haber. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios?